A ver, ¿alguna vez han abierto la Biblia en Levítico y han sentido que es como leer un manual de instrucciones en otro idioma? Sacrificios, rituales, reglas que hoy nos suenan lejanísimas. Bueno, la idea aquí es que descifremos juntos el código de este libro, porque les aseguro que ahí, escondida, hay una de las revelaciones más claras y ordenadas del plan de Dios. Y aquí está la gran pregunta, ¿no? ¿Estamos frente a un montón de reglas antiguas y ya? ¿O de verdad hay un mapa, un GPS divino, diseñado para que la gente pudiera acercarse a un Dios santo? Vamos a ver que todo apunta a que es definitivamente lo segundo. Esta va a ser nuestra ruta. Primero vamos a entender la lógica de Levítico. Después veremos las 3 llaves que se necesitaban solo para poder entrar. De ahí subimos por la escalera de adoración, paso a paso. Veremos qué pasaba cuando el sistema se topaba con un problema que no podía arreglar, cómo Cristo es el cumplimiento de cada detalle. Y claro, ¿qué significa todo esto para la vida hoy? Muy bien. Para empezar, hay que cambiar un poco el chip. Lo primero que hay que saber de Levítico es que no es un caos de reglas. Para nada. Es un cosmos, un sistema con una coherencia impresionante. Y la clave para descifrarlo es entender esto. La gracia siempre, pero siempre, viene antes que el ritual. Y aquí está la idea que lo cambia todo. Levítico se le dio a un pueblo que Dios ya había rescatado de Egipto. O sea, fue por pura gracia. La relación ya estaba ahí. El libro entonces es como un manual para cuidar y restaurar la comunión dentro de esa relación que ya existía. La gracia es el capítulo 1. Ahora, antes de siquiera hablar de las ofrendas, de esa escalera, había que cumplir 3 requisitos que no eran negociables. Pensemos en ellos como las 3 llaves maestras para abrir la puerta del santuario. Sin estas, nadie podía ni soñar con acercarse. Parece obvio, ¿verdad? Pero es que esta es la base de todo. La adoración no era algo que pasaba en cualquier lugar y de cualquier forma. No, era un encuentro sagrado, en un espacio y con unas condiciones que Dios mismo había puesto sobre la mesa. Y aquí están esas 3 llaves. Primero, el pacto. Allá en Éxodo 24, Dios hace un pacto con Israel. La sangre de ese ritual no era tanto por el perdón, sino por la unión. Creó una relación formal. Segunda llave, el lugar de encuentro, o sea, el tabernáculo. Un espacio sagrado, diseñado por Dios para vivir entre ellos. Y la tercera, el sacerdocio. Mediadores consagrados, un puente humano para guiar al pueblo. Sin un pacto, sin un lugar y sin mediadores, simplemente no había sistema de adoración. Ok, ya tenemos las llaves en la mano, la puerta está abierta, ahora sí podemos empezar a subir. Y es que las ofrendas en Levítico no son una lista al azar para nada, siguen un orden teológico súper preciso, son los peldaños de una escalera que nos lleva paso a paso a una comunión total. Y aquí, el idioma original nos da una pista genial. Nosotros usamos la palabra sacrificio para todo, pero el hebreo es mucho más específico. La palabra sebach, por ejemplo, se usaba casi exclusivamente para las ofrendas que eran una comida, un banquete compartido con Dios. Una fiesta, pues. Otras ofrendas, como las de purificación, no eran un sebach. Entender esto es clave para ver bien la escalera. Aquí la tienen, la escalera en su totalidad. 4 peldaños, cada uno con un propósito único y, ojo, en un orden que no se podía cambiar. Primero, la restitución. Luego, la purificación, después, la comunión, y al final, en la cima, la consagración total. La lógica de este orden es súper profunda. El camino empezaba con el Asham. Si habías dañado a tu vecino, tenías que arreglarlo antes de presentarte ante Dios. La justicia con el prójimo era el primer paso. Luego venía el Hatat, cuya sangre no te limpiaba a ti, sino que limpiaba el santuario, el espacio que se contaminaba con el pecado para que Dios pudiera seguir ahí. Y solo entonces, con las cuentas claras con la gente y el lugar limpio, se podía celebrar el sebach, la comida de comunión. Y como respuesta a esa cercanía, venía la olá, la entrega total de la vida en adoración. El sistema era una maravilla para manejar los tropiezos del día a día, los errores. Pero, ¿qué pasaba cuando la cosa era más grave? ¿Qué pasaba cuando no era un error, sino una rebelión con todas sus letras? Es aquí donde el sistema nos muestra sus propios límites. La ley hacía una distinción clarísima entre pecar por error,
Bishgagá, y pecar con mano alzada, que es una forma de decir a propósito y con rebeldía. Para lo primero, el sistema tenía una solución. Pero para la traición consciente, para la rebelión abierta contra el pacto, no había una ofrenda en el manual. El sistema no tenía respuesta para eso. Y nadie entendió esto de forma más dolorosa que el rey David. Después de su adulterio y su asesinato, actos totalmente deliberados, él supo que estaba fuera de los límites del sistema. Por eso, cuando confiesa, no ofrece un toro. Él sabía que ningún ritual podía arreglar lo que había roto. Su única esperanza era apelar directo a la misericordia de Dios, ofreciendo lo único que le quedaba, un corazón hecho pedazos. Y esa tensión, esa necesidad de una solución que el antiguo sistema no podía dar, nos lleva de la mano directamente a Cristo. Él no vino a tirar abajo la escalera, sino a hacer la escalera perfecta y completa. Él cumplió cada requisito y cada peldaño, pero de forma definitiva. Y aquí es donde todo encaja de una forma espectacular. Fíjense, Cristo es las 3 llaves. Su sangre sella el nuevo pacto, Él mismo es el lugar de encuentro y es nuestro sumo sacerdote para siempre. Y al mismo tiempo es cada peldaño de la escalera. El Asham que nos devuelve a Dios, el Hatat cuya sangre limpia no un templo de piedra, sino el cielo y nuestras propias conciencias, el Sebah que nos invita a su mesa, y la Olá perfecta, que ahora recibe toda nuestra adoración. Entonces, ¿qué hacemos con todo esto? El paso del antiguo al nuevo pacto no es solo un cambio de reglas, es mucho más profundo, es un cambio total de paradigma. Pasamos de depender de un sistema a depender de una persona. Y esta es la transformación más increíble de todas. El acceso a la presencia de Dios ya no depende de que sigamos una secuencia de rituales. Ahora, el acceso es una relación con una persona. Jesús es el pacto, es el lugar, es el sacerdote y es cada uno de los peldaños. Él es todo el camino en sí mismo. Y esto nos deja con una última reflexión. Si todo ese sistema de Levítico, con toda su belleza, era solo una sombra que apuntaba a Cristo, y si en él la realidad es que tenemos un acceso directo, total y garantizado a la presencia de Dios, la pregunta ya no es cómo podemos llegar a él, sino más bien si la puerta está abierta de par en par, ¿qué nos detiene para acercarnos con toda confianza a ese trono de gracia?